Dios les bendiga, hermanos. Demos una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta mañana de congregarnos para aprender de su santa palabra, para aprender cada día más de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vamos hoy a estar muy atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana, y voy a invitarles, hermanos, para que abramos la Biblia en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo número 1, versículo número 1. Evangelio según Juan, capítulo número 1 y versículo número 1. Amén. Busquemos la porción de la Sagrada Escritura y les invito a que compartan sus Biblias con los amigos que hoy nos acompañan. Son bienvenidos todos los amigos que nos acompañan hoy a este culto. Estamos felices de que ustedes estén con nosotros en esta mañana también aprendiendo y conociendo de la palabra de Dios. Vamos a leer todos a una sola voz. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a orar para que sea el Señor Jesucristo ayudándonos, para que sea nuestro Dios poderoso guardándonos en esta mañana, y que la palabra que nosotros vamos a recibir, que sea de grande bendición para nuestras vidas. Señor Jesús, te alabamos, Padre Santo, te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eres el todo para nuestras vidas. Señor Jesucristo, estamos gozosos de haberte conocido a ti, de haber sabido, Señor, de ti, de conocer de tu gran amor y de tu gran misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia para con tus hijos. Te ruego, Señor Jesucristo, que nos bendigas a cada uno de nosotros y que esta palabra haga cabida en nuestros corazones. Señor Jesús, bendice a tu iglesia con tu inmenso poder y con tu grande amor, Señor Jesús. Gloria a ti, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Demos una alabanza a Jesús. Gloria al Señor Jesús. Tengan la bondad, hermano, de tomar asiento. Vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta porción de la Escritura, todo lo que corresponde al Evangelio de San Juan, capítulo 1, es una porción de la Escritura demasiado hermosa y tiene un mensaje muy importante que decirnos a nosotros. Que si nosotros podemos llegar a conocer claramente el mensaje que transmite Juan 1.1, vamos, y todo el Evangelio, todo el capítulo 1 del Evangelio según Juan, vamos a ser grandemente bendecidos. Sin embargo, lastimosamente, esa porción de la Escritura, aunque es tan hermosa, aunque es tan bella, es una porción de la Escritura que ha sido muy mal interpretada. Que cuando las personas van a esa porción de la Escritura, se están imaginando otras cosas que la Biblia no está enseñando, y por causa de eso ellos no han podido descubrir la verdad que enseña la palabra del Señor. Pero en esta mañana vamos nosotros a concentrarnos, vamos nosotros a revisar lo que la palabra de Dios nos enseña en realidad sobre este texto. Amén. Esta porción de la Sagrada Escritura nos está hablando de dos cosas muy importantes. Primero, de la palabra eterna o del Verbo eterno de Dios. Y segundo, también en Juan capítulo 1 nos está hablando del Hijo unigénito. Vamos nosotros a mirar esas dos verdades de la palabra del Señor y vamos a comprender entonces lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Cuando nosotros leemos ahí, dice la palabra verbo. La palabra verbo, el vocablo verbo, significa palabra. Eso es lo que significa. Muchas veces cuando nosotros hemos, en nuestro lenguaje popular, a veces decimos: uy, esa persona sí tiene mucho verbo, ¿cierto? Porque tiene mucha palabra, ¿cierto? Tiene mucha palabra. Por ejemplo, también se habla de verborrea, ¿cierto? Que es cuando una persona tiene mucha palabrería, cuando dice mucha cosa ya que no vale la pena. Verborrea se llama así. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestro idioma español viene en gran medida o proviene del idioma latín. Y resulta que en el idioma latín, el vocablo palabra, el vocablo que para nosotros significa palabra, en el idioma latín es verbum. Verbum. O sea que cuando estamos hablando del verbo, estamos realmente hablando de la palabra. Amén. Y también en el griego, que es como originalmente se escribió el Nuevo Testamento, el término que aparece ahí es logos. Logos, que también significa palabra o razón. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del verbo de
Dios, estamos hablando de la palabra de Dios o de la razón de Dios. Amén. Por eso cuando Casiodoro de Reina, que fue el que tradujo la Biblia originalmente a nuestro idioma español, y él tradujo en el año 1560 este versículo de la siguiente manera, dijo: en el principio era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y la palabra era Dios. Amén. Entonces, ya habiendo entendido qué es lo que significa verbo, ahora sí nosotros podemos ir entendiendo lo que ese capítulo de Juan nos quiere transmitir. Amén. Mire, algo que nosotros debemos saber para evitar cualquier contradicción y caer en las falsas doctrinas es entender que ningún texto de la Sagrada Escritura está aislado de su contexto bíblico. Todo texto debe ser visto dentro del contexto bíblico. Amén. Y también, como hablábamos hace 8 días con los jóvenes, además de eso, uno nunca debe imaginar o suponer más allá de lo que está escrito. Siempre debemos concentrarnos en lo que está escrito, en lo que Dios ha querido transmitirnos a nosotros. Amén. Entonces, el apóstol Juan, tenemos que saber, él era un judío. Y él había crecido bajo el ambiente judío, había sido formado en todas las escrituras del Antiguo Testamento, y él estaba capacitado en todo el vocabulario de los judíos. Y también tenía todo el conocimiento bíblico anterior. O sea que nosotros no podemos pretender pensar aquí que Juan estaba hablando de algo que él no conocía, o que él estaba tratando de meternos algo nuevo de lo que él no sabía, sino que él estaba hablando de lo que él sabía, de lo que los judíos entendían, de lo que ellos sabían acerca de la palabra de Dios. Amén. Miren, es muy interesante notar la estrecha relación que existe entre el Evangelio de Juan, capítulo 1, con el libro del Génesis, capítulo 1. Los dos libros empiezan con la misma frase. Los dos empiezan en el principio. Aquí dice, en el principio era el verbo. Pero en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Realmente, el hecho de que los dos empiecen así, en el principio, nos está mostrando una tremenda correlación entre ambos pasajes de la Escritura. Pero hay mucho más que solamente eso. Miren, dice aquí, en el principio era la palabra. En el principio era la palabra, ¿cierto? La palabra era con Dios, la palabra era Dios. Y allá dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren ustedes que cuando nosotros vemos ahí en el Salmo 33, capítulo 6, dice la Biblia: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Fue por la palabra de Dios que todo absolutamente fue hecho. Y dice el versículo 33:9, dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Amén. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Génesis 1:2 nos dice que al principio todo estaba en tinieblas y que además todo estaba desordenado y vacío. Pero a partir del versículo 3 en Génesis vemos a Dios hablando y pronunciando su palabra y diciendo: sea la luz. ¿Y qué dice la Biblia? Y fue la luz, ¿cierto? Y todo lo que Dios creó, Él pronunció primero su palabra, y Él dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. Por eso dice la Biblia que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso lo dice Hebreos capítulo número 11, versículo número 2. Y también dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente, dice: en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Amén. Noten ustedes cómo la Escritura usa fuertemente el lenguaje para determinar claramente que la palabra es el medio por el cual Dios comunica y ejecuta todas sus intenciones. Amén. Por eso cuando nosotros vemos ahí en el versículo 3 del Santo Evangelio según Juan capítulo 1, dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo, por la palabra de Dios. Amén. Porque si Dios no hubiera pronunciado su palabra, si Dios no hubiera
pronunciado su palabra, las cosas nunca hubieran podido venir a la realidad. Amén. Casio el Reino originalmente dijo, todas las cosas por ella fueron hechas, porque está hablando de la palabra. Y sin ella, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Claro, el apóstol Juan está evocando al principio, a la creación de todas las cosas. Miren ustedes que él está hablando de la vida. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor cuando pronunció su palabra al principio? Trajo vida. No había vida en el planeta Tierra, todo estaba desordenado y vacío. Pero empieza el Señor a crear la vida, a crear los seres vivos. Entonces el Señor trajo vida. Y dice ahí también, y trajo la luz, ¿cierto? Dice, y la vida era la luz de los hombres, la luz que en las tinieblas resplandece. Dice allá otra vez en Génesis, dice que Dios vio que las cosas estaban en tinieblas y a él no le gustó eso. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Sea la luz, y fue la luz. Cuando nosotros revisamos la palabra del Señor de esta forma en que lo estamos haciendo, vamos a ser librados nosotros de tremendos errores. Porque desafortunadamente en el mundo religioso existe una idea totalmente apartada de la verdad, y es suponer que el verbo o la palabra de Dios se está refiriendo a un acompañante de Dios que estuvo con él desde el principio. Algunos, como los trinitarios, dicen que ese acompañante de Dios era tan Dios como él, pero diferente a él, siendo una segunda persona que estaba cara a cara o en compañía con Dios. Pero otros, como los testigos de Jehová, dicen que él era un Dios menor, que el verbo era un Dios menor, era un Dios más pequeñito, como un semidios. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios jamás está hablando de ningún acompañante de nuestro Dios. La Biblia dice que Dios estuvo solo y que creó todo solo. Amén. Pero sí estaba con él, en el principio estaba su palabra, por medio de la cual él podía crear todas las cosas. Por medio de la cual él podía hablar y decir, y las cosas se iban ejecutando. Amén. Miren ustedes, nosotros somos seres vivos y somos seres individuales y únicos, pero nuestra palabra o nuestro verbo nunca es una persona diferente de nosotros o es un alguien diferente de nosotros. No, nuestra palabra es el medio por el cual nosotros nos comunicamos o nos damos a conocer a los demás. Amén. De la misma manera, la palabra de Dios es el medio por el cual Dios se da a conocer y muestra todas las intenciones que hay dentro de su corazón. Amén. Miren, a menos que una persona se comunique, a menos que uno se comunique, ya sea oralmente o por medio de gestos o de expresiones faciales o de cualquier otra forma, es imposible que usted llegue a conocer a esa persona. Todo lo que queda detrás de la piel de esa persona, detrás del rostro, seguirá siendo un misterio, ¿cierto? También, de la misma forma, Dios era un misterio hasta que Él decidió romper el silencio. Y habló una vez, y toda la creación apareció. Amén. Apareció absolutamente todo lo que nosotros vemos: los cielos, las estrellas, el mar, los ríos, los mares, todos los animales, todas las especies vivientes, todas las aves, todos los vegetales, todo apareció. Absolutamente todo apareció. Pero nos dice el apóstol Juan que él volvió a hablar nuevamente. Volvió a hablar otra vez. Ya había hablado en el antiguo tiempo, pero ahora él vuelve a hablar. ¿Para qué? Para traer una nueva creación, para traer una nueva esperanza a la humanidad. ¿Por qué? Porque el mundo antiguo que Dios creó, bueno y perfecto, porque la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno cuando Él lo creó, y Dios se regocijó en toda su obra de creación. Dios vio que todo era bueno, pero lastimosamente el pecado manchó el mundo. Entonces Dios, dice la palabra de Dios, Él tenía un plan establecido para que todo aquello que había sido destruido por el pecado pudiera volver otra vez a esa condición original e incluso ser mucho mejor que lo que fue antes. Amén. Mire, si Dios no hubiera querido revelarse al hombre, Dios todavía, Él sigue siendo Dios, ¿cierto? Si Él no se quiere revelar, Él todavía sigue siendo Dios. Pero sin embargo, Dios deseó revelarse a nosotros. Y por eso la Biblia habla de el Dios que se revela, del Dios que se da a conocer.
Pablo estaba hablando allá con los filósofos griegos. Él les dice, mire, ustedes están adorando al Dios no conocido, pero al Dios ese que ustedes adoran sin conocer, ese Dios no conocido, es el que yo os anuncio, ese Dios que creó todo, el cielo, la tierra, el mar, absolutamente todo, es el Dios que nosotros sí conocemos. Amén. O sea que lo que está diciendo el apóstol es que los creyentes verdaderamente conocemos a Dios, porque Él se nos ha revelado a nosotros. Amén. Dios es un ser individual y único. Él no está acompañado de otro, no tiene compañía de nadie más. Él es único y solo. Amén. Pero la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos por la palabra de Dios, es Dios autorrevelándose, dándose a conocer, Dios mostrándose, Dios interesado en que el hombre le pueda conocer a Él. Amén. Dios es todopoderoso, es eterno, es omnisciente y es el creador, es decir, el Padre de todo cuanto existe. Y nunca nosotros podríamos llegar a conocer a Dios en su totalidad, nunca jamás. Pero todo lo que Él nos ha revelado de Él en su palabra, nosotros sí podemos llegar a conocerlo. Amén. Y Dios a nosotros nos ha dado la palabra para que le conozcamos a Él. Miren ustedes que la palabra de Dios no solamente se refiere a la forma o al sonido audible pronunciado por Dios, sino que también se refiere a su palabra escrita. Amén. Porque es que cuando nosotros tenemos la palabra escrita de Dios, cuando nosotros tenemos esta escritura, esta santa escritura, aquí nosotros conocemos verdaderamente a Dios, conocemos realmente quién es Dios y sabemos con toda seguridad quién es Él. De la misma manera, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, también estamos dando a conocer a Dios. Cuando un predicador predica la palabra de Dios, entonces Dios se está dando a conocer por medio de su palabra. Amén. Por eso es ridícula la idea, es una idea insensata pensar que la palabra de Dios era un acompañante de Él allá en la eternidad. No, porque la palabra de Dios significa todas estas cosas. Amén. Miremos nosotros que esta declaración de Juan 1:1 de ninguna manera comprometió la unicidad de Dios, como muchos aseguran, ¿cierto? De ninguna manera se compromete la unicidad de Dios, porque los hebreos sabían que Dios estaba solo y que creó todo por sí mismo. Ellos sabían que nadie está al lado de Él, que nadie es como Él, que nadie es igual a Él y que nadie le ayudó a crear el mundo. Amén. Miremos nosotros algunos textos de la Escritura, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 44. Miremos ahí, Isaías, capítulo 44, versículo número 6. Que dice la Escritura así, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Miren también lo que dice el versículo 8, dice: no temáis ni Dios amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Cuando nosotros miramos otras porciones de la Escritura, también ahí en el libro de Isaías, miren, ahí mismo en ese capítulo 44, el verso 24, leamos esa porción tan interesante. Vean, dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ahí no está diciendo Él que otro le ayudó, que otro hizo el universo, que otro formó las cosas. No, Él lo hizo todo por sí mismo. Pero ¿cómo lo hizo? Pronunciando su palabra. Amén. Diciendo: se ha hecho, y fue hecho. Y todo vino a la realidad. Podríamos mirar otros textos de la Escritura, por ejemplo, ahí también adelante, el capítulo 45, el versículo 5, vean: yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Un solo Dios, un solo Creador, el que hizo todo absolutamente. Si miramos adelante ahí del capítulo
45, son solamente unos pocos textos de la Escritura que estamos mirando. Dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? A ninguno, dice el Señor, a nadie se le puede comparar. Amén. Y miren lo que dice el versículo 9 del 46, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Amén. Entonces el Señor hizo todo solo, y eso lo sabían los hebreos por completo, pero los hebreos sabían también lo que significaba la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos, o cuando los hebreos escuchan hablar de que alguien dice que el verbo era alguien diferente a Dios, ellos inmediatamente rechazan y aborrecen esa idea. Se están locos. ¿Cómo así que la palabra de Dios es una persona de Dios? ¿De dónde sacaron esa locura? De la misma manera nosotros, como hijos de Dios, creyentes en la unicidad de Dios, que sabemos que solamente de un Dios, a nosotros no se nos puede pasar por la cabeza esa ideita de que Dios estaba acompañado con otro, o que había alguien que le hacía compañía a él que se llamaba el verbo. No. El verbo significa la palabra de Dios. Amén. La palabra que siempre estuvo con Dios. Pero sigamos mirando más de lo que nos enseña la palabra de Dios al respecto de esta doctrina tan hermosa que estamos estudiando. Miren, miremos aquí esta porción. En el Antiguo Testamento, tal como en el Nuevo Testamento, el concepto de la palabra de Dios expresa la comunicación de la mente y de los propósitos de Dios. ¿Sí? Expresa siempre la comunicación de la mente y de los propósitos de Dios. Miren, la fórmula clásica que usa el Antiguo Testamento para hablar acerca de la palabra de Dios es esa que dice: palabra de Jehová que vino a. Entonces vino el profeta Jeremías, vino el profeta Isaías, vino cualquiera de los profetas, y siempre que venía la palabra de Jehová era para revelar algo de él, ¿cierto? Algo que estaba en la mente de Dios, pero que el hombre tenía que conocer. Hay textos ahí, por ejemplo, Jeremías 7.1, Oseas 1.1, Joel 1.1, Miqueas 1.1 y Sofonías 1.1, donde se dice palabra de Jehová que vino a. O también se dice: vino la palabra de Jehová a cualquier persona, ¿cierto? Por ejemplo, primer libro de Samuel 15.10, primer libro de Reyes 18.1, primer libro de Crónicas 17.13, también vemos en Isaías 38.4, y bueno, hay otras muchas porciones de la Escritura donde se muestra eso. La palabra de Dios nos enseña que Dios expresó por medio de una voz audible. Amén. Dios habló, por ejemplo, a Abraham. También le habló a Noé, y le habló a otros hombres. Ellos escucharon una voz, amén, por medio de una voz audible. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 8.15, o en 17.13, o en Éxodo 6.2 y Josué 1.1. Pero Dios también se expresó por visiones o por sueños, amén. Eso lo podemos ver en Génesis 46.2, en Ezequiel 1.1 y en Daniel 4.5. También se ha expresado por medio de la palabra escrita, amén. Lo hemos visto, por ejemplo, en Deuteronomio 30.10, segundo de Reyes 18.2, Jeremías 44.23. Así que vea, en el pensamiento judío, la palabra de Dios no solo decía, sino que la palabra de Dios también hacía. De tal forma que la palabra de Dios hace lo que Él quiere. Eso lo dice Isaías 55.11. Miremos lo que dice Isaías 55.11, que lo tengo aquí a la mano. Miren lo que dice: la palabra de Dios hace lo que Él quiere. Porque vea, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Amén. Entonces la palabra de Dios no solamente se dice, sino que también hace. Amén. El Antiguo Testamento está lleno de la idea general del poder de las palabras. Miren, por ejemplo, recordemos nosotros que cuando Isaac le dio la bendición del primogénito a Jacob, en vez de dársela a Esaú, aunque Jacob le sacó la bendición con engaño, dice la Biblia que aunque Esaú quiso recibir una nueva bendición del primogénito, ya no se podía revertir esa bendición, porque ya había sido dada a Jacob. Y entonces Isaac le explica: no, la bendición del primogénito era para solamente uno de mis hijos, y ya se la di a Jacob. Y aunque ya él hubiera querido devolverse y dársela a Saúl, ya no podía. Ya la palabra estaba haciendo efecto.
Y si eso era la palabra de un hombre, ¿cuánto más la palabra de Dios tiene poder para hacer y para ejecutar? Amén. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? Gloria a Dios. Por tanto, la palabra de Dios debe ser obedecida por todos, sean ángeles o sean hombres. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 103:20. Dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Amén. Y también dice en Deuteronomio 12:32, dice: cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadiréis a ello, ni quitaréis de ello. Amén. Entonces, mire, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta que la palabra referida a Dios significa Dios en acción o Dios revelándose. Amén. En otras palabras, significa Dios en su acción reveladora, Dios dándose a conocer o Dios revelándose a la humanidad. Ya habíamos leído ese texto que dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Eso lo dice el Salmo 33:6. Y miren también lo que dice el Salmo 107:20. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Vea este otro texto tan hermoso de Jeremías 23:29. Dice, miren lo que dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como masa que quebranta la piedra. Y miren este otro, dice Ezequiel 12:25, dice: porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Ahí en Juan 1:1 nosotros vimos que dice: en el principio era la palabra. Es decir, ya en el momento en que Dios empezó a crear, ya era la palabra, ya estaba ahí la palabra. Por eso, nosotros habíamos dicho que la palabra de Dios es eterna. ¿Y por qué es eterna la palabra de Dios? Porque desde antes de Dios haber creado el mundo, antes de Dios haber creado todas las cosas, Dios que lo sabe todo de manera anticipada, Dios que conoce todas las cosas antes de que ocurran, Dios que sabe todo desde antes que acontezcan, ya Dios había creado un plan para la humanidad. Se había trazado un plan para la humanidad, un plan eterno. Por eso la palabra ya era con Dios. Cuando Él quiso hacer el mundo, cuando Él quiso hacer todas las cosas que actualmente existen, Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Él ya conocía absolutamente todo lo que iba a ocurrir con el hombre. Por eso la palabra es el plan de Dios para con el hombre, que estuvo desde la eternidad con Él. Y miren ustedes lo que dice el Salmo 119:89. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Porque siempre Dios desde la eternidad tuvo un plan para con el hombre. Y eso es lo que dice el Santo Evangelio según Juan capítulo 1. El Santo Evangelio según Juan capítulo 1 lo que está mostrando es que Dios desde la eternidad ya tenía un plan para la humanidad. Y que si nosotros queremos ser beneficiarios de ese plan, tenemos que conocer lo que Dios ha querido transmitir por medio de su palabra para poder nosotros entrar en las bendiciones de Dios. Amén. De lo contrario, nosotros seríamos aniquilados como los impíos que no conocen la palabra. Por eso, qué importante para la humanidad es conocer la palabra eterna de Dios. Amén. Qué importante para la humanidad. Miren lo que dice Isaías 48. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Entonces lo que el apóstol Juan nos está queriendo decir en el Evangelio según Juan es que Dios ha trazado un plan eterno para la humanidad, que los hombres no debemos perdernos, que los hombres no debemos desaprovechar, que los hombres debemos conocer ese plan, porque ese plan eterno de Dios se fue revelando desde el mismo momento en que Dios empezó a crearlo todo. Desde el mismo momento en que Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y desde ese momento en que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Desde ese momento en que Dios pronunció su palabra, desde ese momento se está revelando el Señor, revelando todo el plan que Dios tiene para la humanidad.
Por eso qué importante y qué bonito es cuando nosotros podemos estudiar la palabra de Dios para evitar ser confundidos por las doctrinas del error y sacar el mayor provecho a lo que la Escritura nos está enseñando. Amén. Miren, del mismo modo que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios aparece como significando Dios, porque dice, y la palabra era Dios. Amén. Dice, la palabra era Dios. De la misma manera, en el Antiguo Testamento también la palabra de Dios aparece como significando Dios. Miren ustedes este texto, dice, en Dios, el Salmo 56:4 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. Amén. O sea, primero dice el salmista que alabará la palabra de Dios, pero luego él dice que es porque ha confiado en Dios. Amén. Miren esta otra porción de la Escritura que dice así, vean, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Este es el Salmo 29:8. Dice, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Y después dice, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Es decir, la palabra de Dios hace temblar el desierto, pero finalmente el que la está haciendo temblar es Dios cuando pronuncia su palabra. Amén. O sea que ahí la palabra aparece como significando Dios. El Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, el Salmo 119:105, pero también en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 29, dice que la lámpara de nosotros es Dios. Dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios que alumbrará mis tinieblas. Entonces, por un lado dice que es la palabra de Dios la que nos alumbra, y por el otro lado dice que es Dios el que nos alumbra. No hay contradicción de ninguna manera, porque es Dios, por medio de su palabra, que se comunica con nosotros y que hace su buena obra en nuestras vidas. Amén. Finalmente, la palabra es Dios, porque es que por medio de la palabra, como les dije ahora, nosotros conocemos a Dios. Amén. Ya les dije, ciertamente Dios es mucho más que lo que está revelado en esta palabra, pero lo que nosotros podemos conocer de Él es lo que está aquí en la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, hay de aquellos que quebrantan la palabra, hay de aquellos que la adulteran, hay de aquellos que enseñan cosas que la palabra de Dios no dice, porque son ciegos guiando a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. ¡Qué error! ¡Qué cosa tan terrible es la que ha ocurrido en el mundo religioso! Que la gente se está imaginando que la palabra de Dios era un alguien acompañante de Dios. Eso la Biblia no lo enseña por ninguna parte, y el apóstol Juan lo sabía, porque él entendía lo que el Antiguo Testamento enseñaba sobre la palabra de Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y seguimos investigando lo que significa la palabra de Dios o el verbo de Dios, nosotros nos damos cuenta que sigue diciendo lo mismo, que es Dios en su acción reveladora, que es Dios dándose a conocer a la humanidad, es Dios transmitiendo ese plan eterno que Él tuvo desde la eternidad a los hombres. Miremos nosotros el texto de Mateo capítulo 4, versículo 4, donde dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, es cierto que el hombre vivirá por toda palabra que sale de la boca de Dios, pero finalmente el que está dando la vida es Dios. Amén. Y se está dando a conocer, se está dando a revelar por medio de su palabra. Amén. Este otro texto sí que es importante y nos enseña que, miren lo que nos dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Mire, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es la que hace la obra en la vida de uno. Pero nosotros sabemos que el que hace la obra es Dios. Amén. Pero por medio de su palabra, Él ejecuta la acción en medio de nosotros. Si no se predicara la palabra, no podía la gente tener fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Vean también esto, vean. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Hebreos capítulo 11, versículo número 3. Amén. Y además de eso dice la Biblia que nosotros nacemos por la palabra, miren, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Y Mateo 24, 35, que ya lo mencioné, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora analicemos este otro texto, miren. Romanos 9, 17, miremos. Romanos 9, 17 habla de la escritura. Y la escritura aparece como significando Dios. Miren lo que dice. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dice que la escritura le dijo a Faraón, pero realmente nosotros sabemos el que está diciendo eso a Faraón es Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos la palabra de Dios dice y mostramos la escritura, realmente sabemos que tenemos la autoridad de que eso lo dijo Dios. Amén. Y que este es el plan eterno que Dios nos ha dado a conocer. Si uno quiere ser salvo, si uno quiere llegar a la vida eterna, si uno quiere ser partícipe de todas las bendiciones de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues obedecer la palabra de Dios. Amén. La palabra escrita y la palabra que predican los santos hombres de Dios. Amén. A eso es a lo que se refiere Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Amén. A eso es a lo que significa. Miren ustedes que hay muchas porciones del Nuevo Testamento donde se utiliza la palabra logos, que en Juan 1.1 significa la palabra o el verbo, y significan muchas cosas que están relacionadas con esto que yo les estoy diciendo. Vean, significa el Evangelio o la buena nueva de salvación. Por ejemplo, en Hechos capítulo número 15 y versículo número 7. Revisemos esa escritura, que es bueno revisarla. La voy a leer acá. Hechos capítulo 15, versículo 7 dice, vea, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, dice, la palabra del Evangelio. Amén. Y creyesen. Es decir, la palabra es sinónimo de el Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Amén. En el libro de Apocalipsis se habla del Evangelio eterno. Del Evangelio eterno, es decir, de la palabra eterna que estuvo con Dios desde la eternidad. A nadie se le ocurriría la idea tonta de pensar que el Evangelio es un acompañante que estaba con Dios en la eternidad. No, cuando uno tiene temor de Dios, cuando uno tiene ese deseo de servir a Dios y de hacer la voluntad de Dios, usted no se imaginaría que el Evangelio es algo diferente a Dios. ¿Cierto que no? Eso es doctrina del demonio, eso es doctrina del diablo que está confundiendo a la gente para hacerles perder la idea de un solo Dios y hacerlos desviar del primer mandamiento de la fe cristiana que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, porque solo hay un Dios. Amén. Por eso cuando la iglesia puede tener el conocimiento de la verdad de un solo Dios, la iglesia empieza a ser poderosa en Dios, empieza a ser fuerte en Dios, empieza Dios a bendecirla y a prosperarla porque somos el pueblo de Dios. Amén. Miren lo que sigue diciendo ahí también, se habla el Evangelio eterno en Apocalipsis 14:6. También Jesús predicó la palabra en Marcos 2:2. La tarea de la iglesia es predicar la palabra. Hechos 14:25. Y el Evangelio es la palabra de Dios. Eso lo dice Lucas 5:1 y 11:28. Bueno, hay otros muchos textos de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, ¿qué hace? La palabra de Dios juzga. Amén. Eso lo dice Juan 12:48. El Señor dijo, no, mire, yo no lo voy a juzgar. Finalmente no soy yo, es la palabra que he hablado. Amén. ¿Por qué? Porque todo el plan eterno que Dios hizo para el hombre, ese plan es el que nos va a juzgar. Si usted es inteligente y se mete dentro del plan de Dios, entonces usted va a ser juzgado para bien. Amén. Pero si usted no se mete dentro del plan de Dios, usted va a ser juzgado para mal. Amén. La palabra juzga. La palabra también purifica. Dice la Biblia, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Amén. Primera de Timoteo 4:5. La palabra conduce a creer. Hechos 4:4. Y también la palabra de Dios es la que produce el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23.
dice, vosotros ya sois engendrados por la palabra de Dios. Amén. Porque si no se predica la palabra, no puede haber un nuevo nacimiento. Amén. Entonces la palabra debe ser oída. Mateo 13:23. También debe ser recibida. Lucas 8:15. Debe ser afianzada en nosotros. Lucas 8:13. Nosotros debemos permanecer en la palabra. Juan 8:31. Debemos cumplir la palabra de Dios. Juan 8:51. La palabra debe ser testificada. Por ejemplo, en Hechos 8:25. La palabra tiene que ser servida. Por ejemplo, Hechos 6:4. La palabra debe ser anunciada. Por ejemplo, Hechos 15:36 y 2 Timoteo 4:2. La palabra tiene que ser hablada con denuedo. Por ejemplo, Hechos 4:29. La palabra debe ser enseñada. Por ejemplo, Hechos 18:11. La palabra tiene que ser llevada a la práctica. Por ejemplo, Santiago 1:22. Y por causa de la palabra nosotros podemos sufrir persecución y sufrimiento. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:6 y Apocalipsis 1:9. También dice el apóstol Pedro que la palabra puede dejarse de creer. 1 Pedro 2:8. Por eso creemos nosotros que alguna gente se aparta del Evangelio. Se puede dejar de creer. La palabra también puede ser arrebatada y ahogada. Dice la Biblia que los enemigos están siempre dispuestos a arrebatar la palabra que ha sido sembrada en nosotros. Eso lo dice Mateo 13:23. También la palabra puede ser falsificada y puede ser adulterada. Eso lo dice 2 Corintios 2:17. Se puede adulterar la palabra de Dios. Y también puede ser invalidada, porque hay gente que se aparta de la palabra. Marcos 7:13. Amén. Entonces todo esto nos da a nosotros una inteligencia para entender a qué se estaba refiriendo el apóstol Juan cuando habla acerca de la palabra de Dios. Amén. Eso es a lo que se refiere, al plan eterno que Dios tuvo desde siempre para la humanidad. Es la palabra que siempre estuvo con él desde la eternidad antes de hacer al hombre. Mi palabra está conmigo. Mi palabra ahora mismo está conmigo, pero no es nadie diferente a mí. Es el medio por el cual yo me expreso, me comunico, doy a entender lo que tengo en mi mente, en mi cabeza, para que ustedes puedan entenderlo. Si yo no tuviera palabra para comunicarme ahora, ustedes no podrían saber todas estas cosas que están en mi cabeza y que yo quiera transmitirles hoy, ustedes no las hubieran podido conocer. De la misma manera, si Dios no tuviera la facultad de poder comunicarse con el hombre, nosotros aún no podríamos conocerlo. Pero ahora le conocemos. Amén. Ahora le conocemos. Y sabemos que su propósito tiene que ser cumplido. Y qué bueno que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Que hagamos siempre su voluntad. Miren, Dios siempre piensa basado en realidades eternas. Y Él siempre piensa en un sentido completo y perfecto. La palabra de Dios fue una completa verdad que quedó guardada en Dios desde los tiempos eternos. Pero miren lo que dice Romanos 16:26, dice, pero que ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Amén. Si no se hubiera revelado, no podríamos conocer de Dios. Miren lo que dice ahí, dice, la palabra de Juan 1:1 es Dios mismo. Pues la manifestación de Dios en carne fue una realidad para Dios desde la eternidad. Amén. Aunque Dios solamente fue manifestado en carne hasta que llegó un tiempo específico de la historia. Cuando la palabra fue hecha carne, presentándose como el Hijo del Padre, un humano perfecto, llena de gracia y de verdad, es por medio del Hijo, de la manifestación de Dios en carne, que podemos obtener la luz, la salvación y la vida eterna. Y por eso podemos declarar con los apóstoles: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo. Amén. Vamos a explicar esto de una manera un poco más detallada. Miren, cuando Dios hizo la antigua creación, porque sabemos bien la relación que hay entre Juan y Génesis, cuando Dios hizo la antigua creación, la obra más importante de la antigua creación fue la creación del hombre. Amén. Y Dios le dedica un espacio bien especial a la creación del hombre en su palabra, en el libro de Génesis. Cuando Dios creó al hombre, Él creó entonces a Adán y Eva, una pareja, pero dice la Biblia que Adán llegó a ser verdaderamente hijo de Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dios creó a Adán. Adán se llama hijo de Dios, el hombre que fue creado.
Amén. Se llama el Hijo de Dios. Eso nosotros lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 3, 38. Ahí dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Está mencionando a Adán, llamándolo hijo de Dios. ¿Qué significa entonces que Adán era el hijo de Dios? ¿Significa que Adán era una segunda persona que estaba sentada con el Padre de la eternidad? No. Significa que Adán era la creación máxima de Dios. Él era el Hijo de Dios. Amén. Ahora, como todo fue deshecho en el tiempo antiguo, como todo fue deshecho por el pecado de Adán, ahora en el Evangelio según Juan, que está hablando de la nueva creación, entonces nos vuelve a hablar Juan de la palabra. Pero también nos dice que la palabra fue hecha carne. Amén. Dice, y vimos su gloria. Dice el versículo 14, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa unigénito? El único Hijo engendrado. El Hijo engendrado. ¿Dónde engendró Dios un Hijo? En la Virgen María. ¿Cuándo lo engendró? En el tiempo. La Biblia dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quiere decir que es a ese ser humano que nació a lo que la Biblia llama el Hijo de Dios. La Biblia nunca da opción para hablar de un Hijo eterno que estaba al lado de Dios. La Biblia nunca dice que había un Hijo acompañante de Dios en la eternidad. No, la Biblia se refiere al Hijo a esa humanidad que fue engendrada en María. Amén. Así como Adán fue llamado Hijo de Dios, entonces este nuevo Adán, el segundo Adán, o Jesucristo, es también llamado el Hijo de Dios. Ahí no hay ninguna contradicción. Ahí está claramente enseñada la palabra de Dios. Entonces el Hijo es esa humanidad. ¿Y por qué? Miren, Romanos 5:14, Romanos capítulo número 5, versículo 14, nos enseña que Adán es figura del que habría de venir. Amén. Ya Dios sabía que el hombre iba a pecar, hizo a Adán como figura de aquel que vendría, del verdadero Hijo de Dios. O sea, Adán era Hijo de Dios, pero pecó, perdió la condición de hijo. Ahora tenía que venir otro hijo para poder volver a la humanidad a la condición de hijos de Dios. Amén. Romanos 5:14 dice, vean, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. O sea que Adán es figura del que había de venir. Amén. Del segundo Adán, del segundo Hijo de Dios. Amén. El título Hijo de Dios aplicado a Jesucristo nunca se refiere a otra persona eterna al lado de Dios. No, significa Dios manifestado en carne. Amén. Dios mostrado como uno de nosotros. Dios puesto del lado de nosotros. Dios como nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dios quería que la humanidad viviera de una forma limpia y pura, pero ningún hombre sabía cómo ni lo había hecho. Entonces Él mismo se manifestó en carne para que nosotros supiéramos cómo debemos de vivir. Amén. Cuando nosotros queramos hacer la voluntad de Dios, solamente tenemos que mirar a Jesús y saber que como Él hizo, nosotros tenemos que hacer. El Señor dijo, ejemplo os he dado en todo, para que ustedes sigan mis pisadas. Amén. Entonces, Dios no solamente habló por medio de su palabra escrita, por medio de su voz audible, por medio de los profetas, sino que ahora Él mismo decidió hablar por medio de una manifestación en carne. Amén. Él mismo les dijo, si ustedes no entienden cómo es que el hombre tiene que vivir, yo mismo les voy a mostrar. Yo me voy a manifestar en carne, me voy a hacer semejante a ustedes para que ustedes aprendan cómo tienen que vivir. Amén. Por eso la Biblia dice, la palabra fue hecha carne. ¿Por qué? Porque ahora por medio de esa manifestación en carne, ahora Dios nos está hablando cómo tenemos que vivir. Y Él les mostró a toda la humanidad cómo tenían que vivir, cómo tenían que comportarse, cómo tenían que hacer la voluntad de Dios. Amén. Cuando el Señor nos estaba enseñando a orar, le dijo a los discípulos, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, vea, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Y por eso cuando nosotros vemos a Jesús orando, ¿Él qué dice? Dice, Padre. Y siempre que está orando dice, Padre. ¿Por qué? Porque Él nos está dando ejemplo en todo. Él nos está mostrando cómo nosotros tenemos que orar. Amén. No que el Padre sea alguien diferente a Jesús. No. El Padre es Jesús mismo manifestado en carne. Pero en su manifestación en carne,
en esa forma en que Él nos está hablando para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, Él nos está mostrando cómo nosotros tenemos que orar. Siempre debemos orar diciendo Padre. ¿Por qué? Porque cuando decimos Padre, estamos reconociendo que Dios es aquel que nos provee de todo. Amén. Que Él nos creó, que Él nos hizo, que nosotros no somos creación de nadie más, que Él es verdaderamente nuestro Padre y que nosotros somos verdaderamente sus hijos. Amén. Hay algo muy hermoso ahí en ese texto de Juan. Como les dije, lastimosamente muchas veces se pierde esa enseñanza por causa de las falsas doctrinas, esa enseñanza bonita que tiene la palabra de Dios. Miren lo que dice ahí, dice la Biblia, dice en el versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren, a Dios, que es invisible, en su invisibilidad, nadie de nosotros puede verlo, nadie de nosotros puede verlo. Pero Él se manifestó en carne. O sea, nosotros no podemos ver la gloria máxima de Dios porque es imposible para el hombre. Pero Dios se dio a conocer por medio de una manifestación o de un velo de carne, dice la Biblia. Dios estaba verdaderamente con nosotros, pero no ciertamente en todo su poder y su máxima gloria, sino mostrándose por medio de una manifestación en carne. Amén. Y por eso dice, el Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Él lo ha explicado, Él nos ha mostrado lo que Él ha querido decirnos. Amén. Todo lo que Dios quiso decirnos nos lo dijo por medio de ¿quién? Por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, por medio de la manifestación de Dios en carne, por medio de su propia manifestación en carne. Por eso Jesucristo dijo, el Padre que mora en mí, amén, porque el Padre moraba verdaderamente en Él. Él es verdaderamente el Padre, pero Él también es verdaderamente el Hijo, porque Él estaba manifestado en carne como un verdadero hombre. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Mire, la Biblia define al Hijo como el ser humano que nació de María, Lucas 1:35, como Dios mismo con nosotros, como Emmanuel manifestado como un hombre, Mateo 1:23, como el medio que Dios utilizó para hablarnos en estos postreros días, Hebreos 1:2, dice, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Amén. O sea que el Hijo es la palabra hecha carne, por medio de la cual Dios nos puede hablar. Amén. Nos ha hablado por el Hijo. Amén. Ahora, también tenemos nosotros acá otros textos. El Hijo también es el revelador de los propósitos del Padre, Juan 1:18, como la palabra hecha carne, Juan 1:14. Así que no existe ningún Hijo eterno, pero aquel que se manifestó en carne, sí es el único Dios eterno. Amén. Eso lo dice Miqueas capítulo número 5, versículo 2, dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y el único que es eterno es Dios. Amén. Entonces, hasta aquí hemos mostrado la gran diferencia que hay entre dos conceptos importantes. Uno es el concepto de la palabra de Dios y el otro es el concepto de el Hijo de Dios. Amén. Los dos conceptos están entrelazados, pero no significan lo mismo. Amén. Por eso es que en las falsas religiones se han confundido creyendo que los dos términos son lo mismo. Entonces cuando ellos leen ahí que dice en el principio de la palabra, entonces ellos dicen, ahí dice, vea, el Hijo era eterno. Y resulta que ahí no dice que el Hijo era eterno. La Biblia dice que el Hijo fue engendrado, que el Hijo es el unigénito. Si fue engendrado, quiere decir que tuvo un principio. Amén. Lo que fue eterno siempre fue la palabra de Dios. Esa sí es eterna. Y es esta palabra que predicamos el día de hoy. Esta palabra que nos trae vida a nosotros. Amén. Pero esa palabra que fue predicada tiene todo su cumplimiento en Cristo, en el Hijo de Dios. Amén. Por eso Cristo, el Hijo de Dios, es llamado el Verbo de Dios. Pero no significa eso entonces que había un Hijo eterno con Dios en la eternidad. No, eso es una locura, es una falsa interpretación, es torcer la Escritura para enseñar doctrinas ajenas a la palabra del Señor. Es el error que han cometido los trinitarios
católicos y protestantes, y es el error que han cometido los testigos de Jehová, imaginándose cosas que la Escritura no enseña, y por causa de eso van camino hacia la perdición. Amén. Violando el primer mandamiento de la fe cristiana que dice: oye Israel. A ver, digámoslo todos juntos. ¿Cómo es? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, la verdad bíblica enseña que la palabra es el precioso plan de Dios para con la humanidad, que se reveló desde la creación del mundo y que luego por boca de los profetas anunció que Dios mismo y no otro sería manifestado en carne para venir a salvar. Solo con la manifestación de Dios en carne, la palabra tomó forma personal. Amén. Al mostrarse como el Hijo de Dios, el hombre perfecto que ha podido engendrar por la palabra de Dios a una nueva generación de hijos de Dios. Miren lo que dice también Juan 1:14. Juan capítulo 1, el versículo, a ver, veremos cuál versículo es. Juan capítulo número 1 dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Bueno, el 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea que está hablando de quién, de Dios, ¿cierto? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo no fue hecho por nadie diferente sino a Dios el Padre. Amén. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, el propósito de Dios cuando creó a Adán era que Adán no se quedara solito con Eva, sino que ellos procrearan abundantemente una generación nueva de hijos de Dios. Es decir, no solamente Adán iba a ser llamado hijo de Dios, sino toda la descendencia de él que iba a llegar al planeta Tierra. Todos iban a ser hijos de Dios. Amén. Pero Adán falló en el intento. Y entonces no creó, él no pudo traer hijos de Dios, sino que la Biblia dice es que trajo fue hijos del diablo. Amén. Porque dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, las obras de vuestro padre queréis hacer, ¿cierto? La humanidad esta vez siendo hija, pero de Satanás, perdida por completo, obedeciendo a la voz de Satanás. Entonces, eso necesitaba ser arreglado. Entonces, para ser arreglado se necesitó que apareciera un nuevo hijo de Dios. Y entonces, ese nuevo hijo de Dios no solamente se quedó él solo, no. Él solo no podía quedarse. El propósito de él era tener una descendencia grande de hijos de Dios. Entonces dice ahí también la Escritura, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros no nos convertimos en una cuarta o quinta o sexta persona de quién sabe qué cosas ya se llama ahí. Ya no se puede llamar Trinidad, ni Suspirar, ni qué cosas se llaman. Pero nosotros no nos convertimos en eso cuando somos hijos de Dios, ¿verdad que no? De la misma manera, el término hijo de Dios nunca significa una segunda persona de una Trinidad ni nada por el estilo. Entonces, ahí nosotros entendemos cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para con nosotros. Mire, si usted desea que Dios obre poderosamente en su vida, que Dios haga una poderosa obra en usted, lo que usted tiene que hacer es empezar por obedecer la palabra de Dios. Lo que usted tiene que hacer es creer a la palabra eterna de Dios. Porque todo lo que el hombre haga, toda la ciencia del hombre, todos los inventos del hombre, toda la tecnología del hombre, todas las hazañas del hombre, la Biblia dice, todo eso pasará. Pero mi palabra no pasará. No dejará de cumplirse ni una tilde, ni una jota de su palabra. Amén. Y la tilde y la jota eran las letras más pequeñas del alfabeto hebreo. Y no dejará de cumplirse ni lo mínimo ni lo más pequeñito. Todo se cumplirá al pie de la letra. Todo se cumplirá como fue dicho, porque es la palabra eterna de Dios. ¿Quiere usted entrar en el plan de Dios? ¿Quiere usted entrar en el plan de Dios, pero para beneficio, no para perdición? Amén. Voy a invitarles entonces a hagamos una oración en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios de que Él nos haya permitido entender esta porción de la Escritura tan mal interpretada y tan torcida por muchos. Pero vamos a pedirle al Señor en esta hora que Él nos haga partícipe de ese plan eterno que Él ha establecido para la humanidad.
porque es el plan que Dios ha establecido desde siempre, pero que reveló en Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él es el cumplimiento de toda la palabra, de toda la profecía, todo gira en torno a Cristo. Amén. Por eso Él es la palabra hecha carne. Él es la palabra que se hizo como nosotros para enseñarnos a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Muy agradecido y quiera empezar esta oración. Padre Santo, Señor Jesús, gracias Señor Jesucristo por tu santa palabra. Gracias Señor Jesucristo porque tu palabra, tu plan para con el hombre, es un plan eterno y precioso. Señor Jesús, gracias por revelarnos tu santa palabra, por saber que tú mismo, Señor, y no otro fue manifestado en carne, por saber que nadie estuvo contigo en la eternidad, sino tú solo, Señor, lo creaste todo, por saber que tú mismo, Señor, desde la eternidad, creaste un plan precioso para venir a salvarnos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta predicación. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu santa escritura, por lo que nos enseñas a través de ella. Gracias, Señor Jesús. Eres bendito, Señor. Ayúdanos a perseverar en fe y en poder por siempre, y a no apartarnos de tu camino glorioso y santo. Señor Jesús, gloria a tu nombre. Amén.